o la adjudicación de la licitación. Y se deja en segundo plano la etapa inicial, promoviendo así que los diseños de los proyectos sean aprobados para construcción sin siquiera tener en cuenta los documentos que se presentan, ¿no? Que muchas veces, me atrevo a decir que la mayoría de las veces, presentan incompatibilidades entre las especialidades. Y eso se evidencia cuando se evidencia a la hora de entregar la documentación técnica, los planos, las memorias de cálculo, y peor aún en plena etapa constructiva, donde se observan las interferencias y ya salen a la luz los problemas, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que enfrenta la construcción, algunos de los retos que enfrenta la construcción, es la gestión de costos y presupuestos, ¿no? Siempre suele tener costos imprevistos, retrasos en el presupuesto, y todo eso afecta a la rentabilidad. También seguimos siendo reacios a la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? El sector de la construcción tiene que adaptarse a la nueva tecnología, sin olvidarnos del impacto ambiental también que esto puede causar. Los procesos constructivos eficientes es así como se aferran todavía a usar un método pasado. Es necesario utilizar tecnología para agilizar los procesos constructivos, ¿no? Y finalmente la gestión de recursos, ¿no? Que siguen presentando defectos, las presiones de tiempos de entrega, la supervisión de calidad y los proyectos sustentables, ¿no? Que cada vez va tomando más fuerza. Bueno, esto es de lo que les hablaba, que a menudo los problemas se presentan pues ya cuando están prácticamente concluidos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica se estima que alrededor de un 30% de los proyectos no cuentan con la información necesaria antes del diseño para el momento de la construcción, ¿no? Esa falta de información en los proyectos es un gran desafío, ya que implica ya que esa falta de documentación pues trae consecuencias económicas. Bueno, los desperdicios que se presentan en la construcción. Tenemos entre un 10 a un 30% del total de materiales utilizados que prácticamente se van como desperdicios, ¿no? Y desperdicio es decir que no podemos utilizarlo para nada. El porcentaje de proyectos de construcción que terminan con un sobrecosto debido a estos desperdicios, retrasos, es alrededor de un 70%. Bueno, el método tradicional ya todos lo conocemos, prácticamente se basa en el dibujo 2D, ¿no? En el que tenemos una serie de planos arquitectónicos, planos MET, planos del sitio de la construcción, planos estructurales. Pero ¿qué pasa con esta información? Muchas veces para los protagonistas del proyecto es complicado leer y comprender. Y la información sigue siendo muy ambigua, ¿no? Porque la representación en 2D podemos decir de alguna forma que está incompleta al faltar la tercera dimensión, ¿no? Ahora, repasando un poco cómo es el flujo de trabajo en el método tradicional. La colaboración y la comunicación es muy baja, ¿no? Ya que cada especialista lleva sus planos y le da al contratista y bueno, que el contratista se las arregle, ¿no? Para entenderle y ejecutar. El esfuerzo al inicio del proyecto es insuficiente, realmente es insuficiente porque como mencioné a un principio, no se le toma importancia prácticamente a la etapa de diseño, ¿no? Estamos más concentrados en que se aprueben los proyectos para pues ganar la licitación y ejecutarlo a como dé. Entonces, debido a esto, los reprocesos se incrementan, las representaciones de los elementos en 2D no es información suficiente para la ejecución. La revisión de calidad y constructibilidad también es poco eficiente. Los tiempos de producción de la información son muy amplios, es decir, muy tardíos.
Y bueno, parametrizar, automatizar tareas repetitivas, esto prácticamente no se permite en el método tradicional, ¿no? Y colaborar en un mismo archivo al mismo tiempo peor, pues, ¿no? Si cada uno lleva sus planos, no, se hace imposible, más bien uno tiene que estar tratando de adivinar qué es lo que piensa la otra persona o el otro especialista, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso mediante BIM? Bueno, claramente hoy en día y en muchas partes de Latinoamérica ya hemos evolucionado del método tradicional a como se observa en la imagen, ¿no? Hemos pasado de dibujar en los planos 2D a representar virtualmente todos los modelos, casi en su mayoría. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al tener un modelo basado en datos, el acceso a la información es mucho más fácil. Combinar y revisar modelos también es accesible a todos los usuarios. Se facilita la verificación de conflictos y la gestión de cambios. Y es mucho más simple discutir y compartir la información. Hablando de interoperabilidad, perdón, ya, la principal premisa de la metodología BIM es lograr de forma eficiente la planeación y ejecución de un proyecto de construcción, ¿no? Logrando agilizar el trabajo entre los actores, permitiendo la anticipación a muchos de los imprevistos inherentes al modelo, es decir, a la interferencia de conflictos de especialidades, temas de costos, temas de planificación en tiempo. Y lo que nos permite este modelo cargado de información es realizar todas estas operaciones para la gestión mucho más antes, ¿no? Permitiendo de esta forma optimizar ya sea los recursos, a través de simulaciones de todo el proceso constructivo para posteriormente ir comparando los avances reales con lo proyectado inicialmente. Ahora vamos a separar un poco de lo que creo yo se confunde bastante el concepto de BIM, ¿no? BIM no es un software, tampoco es el producto de un software, ¿ya? No es el modelo en sí, el modelo representativo de un proyecto, no, porque puede confundirse, ¿no? Podemos decir, bueno, no, yo sé manejar Revit, yo sé modelar, pero BIM no solamente comprende esa parte, es una parte, sí, pero no es el concepto en sí, ¿no? Entonces eso quiero aclarar y que seamos más sensibles respecto a ese concepto. Entonces, el conjunto de herramientas que conocemos hoy en día, yo creo que muchos conocemos, las diferentes herramientas de diseño como Revit, Archicad, para coordinación Navisworks, para hacer los análisis estructurales SIPE, también tenemos software de presupuesto. Hoy en día pues hay software desarrollados ya para cada etapa del proyecto, se puede decir, ¿no? Ahora, yéndonos a la parte del concepto de BIM, ¿qué es BIM? Bueno, si no es un software, si no es el modelo, ¿qué representa BIM? ¿No? Es una metodología de trabajo, contextualizado en una cultura colaborativa y de práctica integrada. Es decir, el proceso BIM conlleva un trabajo inteligente, multidisciplinario y colaborativo. Podemos decir que es el concepto que ordena al grupo de personas, procesos y herramientas que participan en la concepción de un proyecto, ¿no? Entonces, esa tríada que vemos ahí de personas, procesos y herramientas, podemos decir que está englobado dentro del concepto de BIM. Entonces, lo que hace la metodología BIM o lo que nos permite hacer la metodología BIM es crear un proceso de orden para estos tres elementos: personas, procesos y herramientas. Ya. Entonces los conceptos clave que generalmente se manejan en BIM son el modelo digital,
es un modelo tridimensional que contiene toda la información del proyecto, desde los planos hasta los detalles constructivos. La colaboración, el trabajo colaborativo, ya que permite a diferentes actores del proyecto trabajar en un espacio compartido, mejorando la comunicación y coordinación. Y la información integrada, que combina datos del proyecto como planos, especificaciones, costos en un único modelo y que son accesibles a todos los usuarios involucrados. Bueno, para terminar con el concepto de BIM, antes de pasar a los beneficios, entonces es más bien una manera de trabajar, más que el modelo en sí, más que el objeto físico, la representación gráfica del modelo, es una manera de trabajar que engloba todo este conjunto de personas, ¿no? Personas, procesos dados y herramientas que nos permiten hacer esa representación gráfica. Ahora, yéndonos a la parte de los beneficios BIM, bueno, los beneficios BIM pues son bastantes, ¿no? Y engloba desde la concepción misma del proyecto, desde la idea del proyecto hasta a lo largo de la vida útil del mismo, ¿no? Hasta su demolición. Entonces ahí podemos ver que podemos aplicar en distintas etapas, si es que queremos, dependiendo la finalidad con la que queramos usarlo, ¿no? Beneficios de BIM a lo largo de vida del ciclo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En la planificación y diseño, optimiza la planificación, el diseño, reduce los errores, facilita la toma de decisiones. En la parte constructiva, mejora la coordinación en la construcción, reduce los conflictos, optimiza el uso de los recursos, ¿no? Porque ya teniendo la construcción virtual, porque prácticamente lo que se hace es construir antes de construir físicamente, ¿no? Construir virtualmente antes de construir físicamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos prever muchas cosas, ¿no? Materiales, tiempo, cambios. Y luego, bueno, en la etapa de operación y mantenimiento, facilita la gestión de la operación y el mantenimiento del edificio a lo largo de su ciclo de vida. Bueno, creo que muy poco se habla de esta parte o del uso del BIM en la operación y mantenimiento, ya que lastimosamente nos falta bastante cultura todavía, ¿no? En la parte del uso del método, porque si nos damos cuenta, para la operación y mantenimiento requiere una base de datos de información ya trabajada. Entonces nosotros todavía estamos en la etapa previa a dejar esa información lista para la operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, la integración de los diferentes actores y disciplinas es otro de los beneficios de BIM, ya que podemos involucrar a todos los participantes, a los ingenieros, los calculistas, los constructores, hasta los propietarios, ¿no? La optimización de procesos de diseño y construcción. Bueno, el ahorro del tiempo realmente es significativo en la etapa de, más que diseño, de generación de información, ¿no? Para la etapa constructiva, gracias al esfuerzo anterior del diseño. La reducción de costo, bueno, en esta parte, si se minimizan los errores y desperdicios, hay un gran ahorro de recursos y dinero. Y nos permite un mejor análisis, ¿no? Para la toma de decisiones futuras, es lo que les mencionaba, por ejemplo, para la etapa de operación y mantenimiento. Si tenemos un modelo trabajado con una base de datos en la que podemos confiar,
¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? La confiabilidad en la información que estamos integrando en ese modelo BIM. La mejora de la coordinación y detección de conflictos. Bueno, creo que esta es la parte que más resalta en la mayoría de los proyectos, en la parte en la que más se aplica la metodología, ya que en el modelado nos permite identificar los posibles conflictos entre los diferentes componentes del proyecto, ¿no? Y creo que este es uno de los mayores usos que se le ha dado a la metodología en sí. Y ha sido de bastante ayuda, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de gran envergadura, la verdad es que sí ha sido un avance enorme, ¿no? A los que anteriormente había trabajado en proyectos que no tomaban tanto los lineamientos de BIM, ¿no? Y los problemas, como les mencioné, pues se ven en obra. Y lastimosamente en esa etapa del proyecto ya es un poco tarde para tratar de subsanar los errores. Se puede, pero eso implica retrasos, sobrecostos. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? La simulación, bueno, se puede realizar simulaciones para evaluar el impacto de las decisiones de diseño, es decir, simulaciones de avances de obra, tiempos de conclusión. Y en la parte de resolución, bueno, la detección temprana de conflictos facilita la resolución, evitando retrasos y costos adicionales. Es lo que mencionaba respecto a al uso que se le ha dado a la metodología BIM en la coordinación y la detección de conflictos. Bueno, hay una curva, la curva de McLeany, en la que nos muestra el proceso de diseño BIM, ¿no? La curva amarilla es la que representa el proceso BIM de diseño frente al proceso tradicional, que está representada por la curva negra, en la que pues claramente vemos que el mayor esfuerzo está en la primera parte del proyecto. Cada uno de los agentes que intervienen en el proyecto, ingenieros, arquitectos, trabaja de forma individual mediante dibujos 2D, eso para el método tradicional, ¿no? Y solamente esas personas son responsables de la parte que les toca hacer, ¿no? Pero a la hora de coordinación del proyecto es donde vienen las complicaciones. En cambio, en la metodología BIM, se requiere mucho más esfuerzo en las fases de generación de documentación para la construcción, ya que si generamos el proyecto con las definiciones bien dadas, podemos reducir el número de cambios a realizar en el futuro, ¿no? Bueno, pasando a la parte de implementación BIM. Ya, la implementación BIM en los proyectos puede ser de carácter parcial o total. Eso va a depender netamente de los objetivos, los recursos y la disponibilidad del trabajo que haya para cumplir con esas expectativas, ¿no? Podemos ver en la imagen que la parte del cliente es la que brinda el EIR, que indica la manera formal y explícita de todos los requisitos que tiene el cliente para los entregables BIM. Es decir, para qué necesita el cliente implementar la metodología BIM, con qué propósito, ¿no? Entonces, partiendo de esos lineamientos, ese documento se entrega a la parte contratista y la parte contratista devuelve un plan de ejecución BIM llamado PEP, que es prácticamente la respuesta a todos los aspectos generados en el EIR, que son las solicitudes del cliente. Bueno, hablando un poquito de lo que contiene el plan de ejecución BIM, bueno, este documento define los procesos de ejecución de modelado, gestión de información del proyecto, especifica los procedimientos de intercambio de información con cada uno de los responsables, establece la infraestructura tecnológica que se va a utilizar, las competencias para el desarrollo del modelado y bueno, prácticamente es un documento en el que se tienen los protocolos, los pasos
las especialidades y el conjunto de información que van a servir para generar el propósito del proyecto. Bueno, en este documento también se señalan los niveles de detalle, o también llamados LOD, ¿no? Que ya seguramente muchos deben conocer, los diferentes niveles de detalle. LOD 100, que es prácticamente el esqueleto del modelo, por así decirlo, y va ascendiendo a LOD 200, donde se van aumentando algunas características de materiales. LOD 300 va mejorando la visualización hasta obtener un LOD 400, que es ya prácticamente la visualización final del proyecto, con los acabados finales. Bueno, los usos BIM. Bueno, con la capacidad que tiene la metodología para la mejora de la eficiencia, la precisión y la colaboración, BIM se ha convertido en un pilar fundamental para generar proyectos exitosos en otras partes del mundo donde ya llevan años de trayecto, ¿no? En Latinoamérica estamos un poco atrasados respecto a algunos sitios donde ya lo han visto con antelación, pero aún así lo bueno es que ya estamos en ese camino. Entonces, para llegar a esos proyectos de éxito, lo primero que debemos conocer son los usos que tiene la metodología BIM. Entonces, en esta imagen podemos ver los 25 usos que se le da a la metodología BIM. Ya. Ay, perdón. Ya. Desde el diseño hasta la gestión de los activos, pasando por la planificación urbana, la sostenibilidad, cada uno de estos usos ofrece una oportunidad única para ampliar el alcance y el impacto de BIM dentro de un proyecto. Entonces, cada uno de estos usos que podemos ver: modelado actual, estimación de costes, planificación, análisis estructural, representa una forma en la que la metodología BIM se aplica en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción para mejorar la eficiencia y la colaboración. Bueno, y también los resultados que se quieren obtener en los proyectos. Dimensiones BIM. Bueno, dentro de los usos BIM, también los que más resaltan, por así decirlo, son las dimensiones BIM, ¿no? Tenemos la dimensión del 1D, que es prácticamente el concepto, la idea del proyecto a realizar. El 2D, que es la documentación. Ojo que el 2D no queda descartado, ¿no? El implementar la metodología BIM no quiere decir que vamos a desechar el CAD todavía, ¿no? Porque seguimos dependiendo de esa documentación para realizar el proceso constructivo. Pero se vuelve una cadena de herramientas, acciones en las que nos permiten llevar a cabo el proyecto de manera eficiente. El modelo 3D, que es prácticamente el modelo tridimensional. La programación 4D, que es en la que se simula el tiempo. El 5D, en la que se hace un control de costos. 6D, que se habla ya de sostenibilidad. Y 7D de mantenimiento. Pero, como les digo, estos dos últimos, muy pocas veces se ha implementado la metodología BIM debido a que funciona de manera de cadena. Entonces, no podemos pensar en sostenibilidad y mantenimiento sin tener una base de datos confiable, lo que implica las primeras 5 dimensiones, ¿no? Modelación 3D prácticamente es el proceso en el cual se genera el modelo en 3 dimensiones, ya sea del proyecto arquitectónico, estructural o MEP. Y bueno, la información que contiene este modelo está basada de acuerdo a la finalidad del uso del proyecto, y estos puntos están establecidos en el PEP, en el plan de ejecución BIM. La gestión 4D se gestiona la información para desarrollar las fases constructivas, es decir, el tiempo, simulando y analizando cada etapa en colaboración con los contratistas, proyectistas y representantes del propietario. Bueno, aquí
tengo una simulación de un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar. Es prácticamente la representación de las fases que se van realizando en el proyecto a través de programas digitalizados que son específicamente para este tipo de simulaciones. En este caso es Navisworks, muchos deben conocerlo, ¿no? Que tiene un amplio uso dentro de la metodología BIM. Pasamos a la gestión 5D. Bueno, en esta parte se gestiona toda la información de costo relacionado a lo largo del tiempo, dando continuidad a la gestión 4D. Continuidad, es decir, que no me salto de la dimensión 4D a la 5D, es decir, necesito tener una base para la gestión 5D, ¿no? Bueno, por último tenemos BIM en el control y monitoreo. En la construcción, BIM nos trae varios datos para hacer seguimiento de todas las incidencias del proyecto en un entorno centralizado 3D. El uso de esta herramienta generalmente es intuitiva, es bastante sencilla y es adaptable a los flujos de trabajo. Nos permite también utilizar un lenguaje común para compartir una ventana única con la información del proyecto, que al final es el objetivo, ¿no? Que todos tengan acceso a la información centralizada. Y hoy en día, con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, la verdad que hay bastantes herramientas para hacer un buen control y monitoreo, ¿no? Hay estaciones que levantan puntos topográficos y hacen la representación 3D en sitio. Entonces eso es muy interesante. Ya para ir concluyendo un poco, ¿cómo está la parte del desarrollo BIM en Latinoamérica? Bueno, generalmente los países en los que el BIM está en pleno auge son Colombia, Perú, Chile. La verdad que han avanzado, han dado grandes pasos en la implementación de metodologías BIM, ¿no? Sé que ahora mismo están en esa fase de estandarizar protocolos para proyectos públicos y privados. Entonces, no, los demás países pues tenemos que seguirles, ¿no? Tenemos que seguirles el paso y no quedarnos atrás. Entonces, la implementación de BIM en Latinoamérica yo considero que es crucial para modernizar la gestión de proyectos de construcción y más que todo promover el desarrollo de la región, ya que BIM nos ofrece bastantes herramientas: planificación, diseño, construcción, gestión de infraestructura. Perdón. Bueno, aquí hay un ranking de afirmaciones frecuentes sobre BIM con mayor nivel de acuerdo entre profesionales. 92% de profesionales dicen que BIM es el futuro de la información de proyecto. Un 87% dice que necesitamos BIM para diseñar edificios sostenibles. Sí, yo creo que sí. BIM tiene que ver con la colaboración en tiempo real. Es lo que piensa un 85%. Y ¿escuchas mucho más sobre BIM estos días? Un 74% yo creo que sí. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una conversación sobre BIM o ha visto algún anuncio sobre implementación BIM en proyectos en las redes sociales? Entonces BIM es lo de ahora. Nos falta complementar, nos falta captar esa sensibilidad de lo que implica el concepto de BIM. Como lo comentaba a un inicio, que no es el modelo, no es solamente modelar para que la representación gráfica esté ahí bonita, ¿no? O sea, tiene que tener información que nos ayude a gestionar de manera eficiente el proyecto.
Bueno, hay un 51% todavía que no tiene lo suficientemente claro que es BIM. Como le digo, hay esa confusión entre si es el modelo, si yo sé Revit, sé BIM, es una gran pregunta, la verdad. Ya, BIM es un software, hay un 43% que sigue pensando que BIM es un software y ya dejamos en claro que no es un software. Ahora, ¿BIM solo sirve para grandes empresas o proyectos? No, no creo que sea así. Yo creo que la aplicación de BIM es para todo tipo de proyectos. ¿BIM es solo un sinónimo de dibujos CAD en 3D? Puede, de alguna forma yo creo que sí, ¿no? Porque algunos profesionales yo creo que extrapolan el método tradicional de dibujar en 2D al dibujar en modelo Revit. Pero eso no solamente implica eso, ¿no? La metodología BIM. Ahora, BIM es solo para obra nueva, no para rehabilitación, ¿no? Como hemos visto, podemos aplicarla en cualquier fase del proyecto, pero necesitamos una base de datos confiable. Ahora, hablando de algunos de los riesgos de implementación BIM, ¿cuáles son los riesgos que se podría presentar? La verdad, bueno, la falta de pericia, la falta de interés o el desinterés de los profesionales que se están graduando hoy en día, ¿no? La falta de estándares y protocolos. Esta parte considero que es muy importante y, bueno, es la parte en la que países como Perú, México, Argentina ya están tomando acción, ¿no? En estandarizar y tener protocolos BIM, porque si no hay un protocolo, si no hay alguien que eh, regule cómo se está manejando esa información, entonces se puede perder el concepto fácilmente. Como les digo, ¿no? Yo puedo modelar un edificio con todos los detalles que uno quiera, pero al momento de que, como es un trabajo colaborativo, al momento en que yo lo transfiera para la siguiente etapa, si es que no se maneja de manera adecuada la información o hay algún cambio que implique eh, hacer un cambio anterior, entonces hay que ver y analizar bien esos temas, ¿no? Me pasó también que en uno de los proyectos, que debido a los cambios que se generan en obra, de alguna forma se deja de lado el trabajar de forma colaborativa, ¿no? Por la presión de cumplir con los tiempos, de agilizar las actividades. Entonces, eso al final lleva a muchos problemas. Al final de querer volver a unir toda esa información es un trabajo es un retrabajo y es un reproceso el que hay que hacer. Entonces, considero que definir los estándares y protocolos es muy importante, ¿no? Si definimos esos protocolos desde el inicio del proyecto, teniendo un procedimiento a seguir cada vez que alguien haga un cambio en cierta área, entonces es importante definir esos puntos. Y creo que, bueno, ya llegamos a las conclusiones y a los próximos pasos a seguir. Bueno, el BIM ofrece una serie de ventajas que hacen que sea una herramienta indispensable para proyectos de construcción. La integración de las diferentes disciplinas, la optimización de los procesos, ayudan a crear proyectos más eficientes, sostenibles y exitosos. Es importante seguir invirtiendo en la formación y el desarrollo de las nuevas tecnologías BIM para maximizar su potencial. Entonces, con lo que me quedo, con lo que quiero que se queden de esta presentación, es la mejora continua, ¿no? La mejora continua, la formación continua, en no solamente aprender el software para generar estos modelos, sino en ser conscientes de lo que implica implementar estos métodos de trabajo.